42 minutos. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús, mi Señor y Salvador. Como dice Tito 2.7, muéstrate, Melton, en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Quién es que dice eso? Tito. ¿Y quién es Tito? Tito es uno de los biblos de Primera vez que yo en mi vida escucho de Tito era uno de los principales forjados por Pablo. Entonces es una Biblia nueva. No, tú no la conoces la Biblia. No, recuerda que tú no conoces la Biblia. Yo soy que la conozco. Entonces él dice en 2.7, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina y con dignidad. Julio, que es un experto en Biblia, ¿tú conocías a Tito? Claro, pero lógico, Tito es uno de los principales discípulos de Pablo. ¿Tú conocías a Tito, Marinera? No. Ah, bueno, las cartas de Tito. Tito Trinidad. Tito en el Nuevo Testamento, uno de los forjados por Pablo. Así que aprende a leer la Biblia. Aprendiste algo nuevo hoy, la luz. Miren, señores, las Naciones Unidas desarrolló un esquema para evaluar el adelanto de los países en 15 años, que se llamó los Objetivos del Milenio. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que cumplió aniversario en estos días, ha estado dando informaciones importantísimas desde el punto de vista económico de varios estudios, de varias investigaciones que se han realizado sobre la situación social de los diversos países del mundo y, lógicamente, República Dominicana es también evaluado en estos Objetivos del Milenio y se dio un informe que tiene algunas cosas sumamente interesantes de lo que hemos avanzado y de lo que estamos retrasados. Y yo brevemente voy a decir algunas de las cosas que estamos avanzados y entonces los retos de donde estamos bastante retrasados. Hay varias cosas donde hemos avanzado en cuanto a los Objetivos del Milenio. Los Objetivos del Milenio terminan en el 2015. Hay 20 metas y 60 objetivos que hay que lograrse en diversas áreas. Algunas de las áreas que hemos avanzado, por ejemplo, en el periodo del 1991 al 2011, logramos avanzar en la subnutrición, es decir, las personas que están pasando hambre. Logramos superar el índice que era de 30.4 y estamos ahora en el 2011 en 15.4, es decir, a la mitad. La gente de subnutrición, en ese aspecto, en este periodo de alrededor de 20 años, hemos logrado avanzar bastante porque hemos llevado a la mitad. Lo mismo sucedió en lo que tiene que ver con el sarampión, que prácticamente ha sido superado en sentido general, y estamos en nivel de vacunación en el 85%. Hemos logrado también que los tratamientos retrovirales, el 90% de la población lo pueda alcanzar, y en lo que tiene que ver con el SIDA, hemos avanzado bastante. Es decir, la tasa entre jóvenes de 15 a 24 años pasó de 0.31 a 0.21, un 10% bastante reducido. En cuanto a muertes, en el 2009 hubo 3.400 muertes y ya ahora solamente hay 1.700 en el año 2011, que fue tomado como referencia. Es decir, que en ese aspecto hemos avanzado. Lo mismo que en la igualdad en cuanto a las mujeres, según este estudio de las Naciones Unidas. Dice que en el plano de la enseñanza primaria hemos avanzado bastante, pero donde más se ha avanzado es en el caso de la educación universitaria, donde hoy las mujeres son más que los hombres como estudiantes universitarios. Y eso uno lo ve, cuando uno va a las universidades, ve mucho más mujeres que hombres. Y lo mismo ellos plantean desde el punto de vista político en el Congreso, en la Cámara de Diputados, a pesar de que no se ha avanzado como se aspira, pero que han habido mínimos avances en este periodo. Es decir, hoy hay un 20% de escaños ocupados por mujeres en la Cámara de Diputados, un 10% en el Senado y un 7% en las alcaldías. ¿En qué estamos, digamos, también muy bien en cuanto a la tecnología de información y comunicación? En la comunicación seguimos avanzando bastante. Sobre todo porque, oigan qué dato tan interesante, en el año 2000, teníamos un 10% de población con teléfonos celulares, con líneas de teléfonos celulares. Hoy, o en el año 2010, hoy debe ser un poquito más, en el 2011, perdón, que es el que se toma como referencia, hoy estamos en un 90%. Y en cuanto a acceso a Internet, en el 2000 estábamos en un 11% y hoy estamos en 35.6%. Es decir, en cuanto a tecnología y comunicación, hemos dado un paso realmente bastante amplio y lo pone como uno de los países más avanzados en ese aspecto. ¿Dónde estamos retrasados, de acuerdo a este informe sobre los objetivos del milenio? En cuanto al enfrentamiento a la pobreza y en cuanto al empleo. Señores, en el país hay 1 millón de personas en extrema pobreza todavía. No se ha avanzado al ritmo. ¿Y cómo vamos? Dice las Naciones Unidas en este informe, que si cómo vamos, la meta que es en el 2015, estemos en 5.4% de indigencia, hoy estamos en 10.5%, no se va a lograr porque nos faltan 2 años nada más.
si no hay un ritmo acelerado de enfrentamiento profundo a los niveles de indigencia que hay en República Dominicana, no alcanzaremos esa meta. Es decir, todavía estamos hablando de extrema pobreza, gente que no tiene con qué comer. Estamos hablando de que todavía hay un 10.5% de la población, 1 millón de gente. Y esto se explica en datos como ellos dan, que es miren, oigan esto, en el 2012, el año pasado, el 20% de la población que es pobre solo recibió el 4.5% del ingreso nacional. Oigan esto, si la gente más pobre solamente recibió menos de un 5% de todo lo que ingresa en la sociedad, eso aumenta los niveles de desigualdad. Pero en Estados Unidos es peor, nada más recibe un 1%. Pero el 1% controla el 99%. Lo que pasa es que la cantidad de pobres es mucho menos, relativamente hablando. Recuerda que aquí estamos hablando del 10% de la población pobre. Entonces, ese 10% recibe menos de un 4% del ingreso global. ¿Eso qué quiere decir? Que se amplía cada vez más los niveles de indigencia y los niveles de marginalidad. El desempleo, oigan esto, el desempleo está alrededor de 15% de la población. Pero entre los jóvenes de 15 y 24 años, eso lo decía mucho Danilo en la campaña electoral, los llamados NINI, que ni estudian ni trabajan, los jóvenes que están ya en capacidad de trabajar y que no tienen oportunidad de nuevos empleos. En el segmento entre 15 y 24 años, el nivel de desempleo es de un 31%, es decir, el doble de la tasa general. Es decir, que nuestros jóvenes, y ahí está una de las explicaciones de por qué hay tanta delincuencia, tanta marginalidad en los barrios, tantas situaciones difíciles. La mayor parte de la población joven lamentablemente no tiene oportunidades ni de educación ni tampoco de empleo, y esto lleva precisamente a que aumente esos niveles. En cuanto a educación primaria, nosotros hemos aumentado muy lentamente, dicen ellos. Todavía, oigan esto, yo no sabía esta cifra, me sorprendió muchísimo. Hay alrededor de entre 300,000 niños entre 3 y 5 años que no están en las escuelas. Eso lo dijo Elena Villa de Paliza cuando vino aquí. Ah, bueno. Porque en los sectores pobres es donde más niños nacen, porque ahí no hay planificación. Pero bueno, entonces en los sectores pobres es donde más niños nacen. En los sectores de clase media y alta es donde menos niños nacen, pero además los que entran más rápido a las escuelas a partir de los 3 años. Hay 300,000 niños que eso lo dijo Elena cuando vino aquí. Hay que dar una orientación clara, eso es un dato que lo tomó seguro de este trabajo de los Objetivos del Milenio, porque es una de las metas que hay que trabajar para que precisamente la educación en ese sector y en esa época es la más importante. Pero el problema fundamental está en la planificación familiar. Si tú no planificas, no importa lo que tú hagas. No, pero está combinado, o sea, es la política que hay que trazar. Ese es un objetivo que hay que buscar. Hay que buscar la forma en cómo que se va a enfrentar. Haciendo más acceso a la educación y creando niveles de planificación para evitar tantos niños que no lleguen sin planificación. Oigan esto también, alrededor de, y esto es una cifra también, que es parte de este plan de alfabetización que está dando el gobierno, no solamente para gente, uno cree que es para gente adulta. Oigan esto, entre 15 y 24 años hay 56,000 jóvenes que no saben leer ni escribir. Oigan, estamos hablando entre 15 y 24 años, jóvenes en edad productiva, en edad importante, que no saben leer y escribir. Yo quisiera que ahora, ¿verdad?, nuestro amigo que está dirigiendo, Pedro Luis Castellano, el plan de alfabetización, con este dato que de seguro también lo tiene, haga un esfuerzo especial para ubicar a esos jóvenes y alfabetizar a esos jóvenes, porque esos jóvenes alfabetizados es quitárselo también a la delincuencia y a todas estas cosas que tienen que ver con tanta situación de violencia que hay en la República Dominicana. Lógicamente, el informe valora los últimos esfuerzos que han habido en la educación en la República Dominicana y los mira también con una perspectiva positiva en aras de los objetivos del milenio, el 4% de la educación, el esfuerzo que ha habido para las construcciones de infraestructura y lo que ha habido también para la campaña de alfabetización. Es decir, que a pesar de que da esas cifras de que son retos importantes desde el punto de vista negativo, también establece una serie de puntos positivos. Yo creo que con este informe de los objetivos del milenio, la República Dominicana sabe dónde tiene que seguir construyendo cosas importantes para no echar hacia atrás, pero sobre todo sabe dónde seguir haciendo un plan específico. 2 aspectos fundamentales que deben ser el norte del gobierno del presidente Danilo Medina de manera permanente. Lucha para enfrentar cada vez más la pobreza y bajar los niveles de pobreza cada vez a estándares más bajitos, y además crear empleo, un plan global de creación de empleo y empleos de calidad, porque la mayor parte de los empleos que se han creado en los últimos tiempos no son de calidad. Esos 2 grandes retos, enfrentamiento a la pobreza y creación de empleo, son los 2 grandes retos que deben primar en estos 2 años y medio que quedan al gobierno del presidente Danilo Medina. Son las 8:52 minutos. Precisar una información.
En el día de hoy, cuando el presidente Danilo Medina vaya a las instalaciones del 911, lo que hará no será la inauguración del 911, sino una visita a las instalaciones, porque el 911 no empieza a operar a partir de mayo. Entonces ese mayo, cuando es un chequeo rutinario. El presidente parece que va a una labor de supervisión del 911 para tener una idea directa de cómo van las cosas antes de su discurso del próximo 27 de febrero. 8:52 minutos.